Hola, vamos a empezar a conectarnos. Hola Vivian, qué bueno tenerte por aquí. Déjenme saber si se escucha. Voy a conectar ahora por Instagram. Hola Gabriela, déjame saber si se escucha bien, mi amor, si estamos bien de volumen. Perfecto, gracias. Hola por aquí en Instagram. Me dejan saber si se escucha, por favor. De todas maneras, para las personas que se vayan conectando por Instagram, quiero que sepan que también estamos por Esotérica Soy en Facebook. Y como siempre en Instagram se corta antes y la cosa se alarga, pues se pueden conectar por Facebook, por Esotérica Soy. Hola, Conscious Spoon. Hola, hola, hola. Ok, bueno que podemos reunirnos hoy nuevamente. Agradecida de que el universo nos permita hacer esta conexión y que podamos compartir un ratico y conversar. Hola Cecilia, Flor, Pili, gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos un programa muy especial, se los venía anunciando en los programas anteriores, donde, o bueno, programas digo yo, pero son conversaciones, ¿sí? Que tenemos aquí, una charla cercana. Y hoy he querido hablar voy a tener una serie de 2 o 3 programas donde voy a hablar específicamente del ADN. El ADN porque en estos tiempos es muy importante saber realmente lo que el ADN representa en nosotros, entender de alguna manera de que todos somos ADN. Y es realmente donde está toda nuestra información, donde está toda esa capacidad de comprender la magnitud, la multidimensionalidad de lo que somos. Entonces es muy importante entender un poco más el ADN de lo que nos han dicho en nuestras clases de biología, quizás, de esas dos hélices que todo el mundo habla desde que tenemos conciencia, pero que con el tiempo se ha descubierto de que no solamente son dos hélices, sino que son muchísimas más, ¿no? 12 en un comienzo, pero como todo tiene su espejo, pues podría llegar a esas 24 en reflejo. Pero qué importante entender qué significa el ADN en estos tiempos, porque no es solamente el ADN biológico, que es lo que mucha gente le ha dado el significado, porque es la parte física, biológica, ¿sí? A veces uno asocia el ADN solamente al cuerpo, a nuestra consistencia física, y resulta que el ADN es todo lo que somos, y somos capaces de hacer, somos capaces de conectar, somos capaces de co-crear, y todo está en esa materia, digámoslo así, que es esa energía que somos todos. Pero como siempre me gusta comenzar un poco con la numerología de la semana, una numerología que habla de construir, una numerología que te dice que estamos en una vibración de esta semana para construir eso que deseamos. Y estos tiempos que estamos viviendo, que es de muchos cambios y de muchas movimientos, ¿no? No hay nada como que seguro, no hay nada como que lo que me puedo agarrar, todo está en un constante cambio. Y esto lo que quiere decir es que sueltes y que fluyas y que comprendas que son tiempos donde sencillamente pues todo lo que viene es nuevo. Como siempre te lo digo, todo el año 2020 se lo he estado repitiendo programa tras programa, porque si te has conectado por primera vez y no tienes esa información, es bueno que la tengas, de que 2020 se trata de todo lo que viene es nuevo. Y se trata de saber soltar el pasado, soltar lo que conocemos, el mundo como lo conocemos, y aperturarlos a recibirlo como se nos presenta ahora, con esos nuevos desafíos, pero también con esas nuevas oportunidades y potenciales que están allí para que tú puedas co-crear lo que desees con ellos. Entonces 2020 te está diciendo: suelta, agradece lo vivido y ahora construye desde los aprendizajes
que has vivido. Y con ese aprendizaje, cuando tú lo aplicas en tu vida diaria, se convierte en esa sabiduría para que puedas entender cuál es el camino. Y el camino te lo va a decir quién, en la parte interna de nosotros. Por eso es tan importante hablar del ADN. Ya me van a entender de qué les estoy hablando. Cuando tú te conectas contigo, cuando tú sigues tu yo superior, cuando tú puedes escuchar tu séquito de luz, como yo lo llamo, todo ese acompañamiento de los seres, que hay personas que lo llaman ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, ancestros, todo lo que es el compendio de lo que nos acompaña, todas esas energías de las que somos parte. Y todos ellos están allí para de alguna manera acompañarnos en este proceso de evolución, porque nunca estamos solos, nunca. Y comenzando de que venimos desde la fuente, por lo tanto Dios siempre está allí, ¿no? Como lo quieras llamar. Entonces es importante entender que esta semana es una semana para aprovecharla, para detenerte y decir, ok, ¿qué quiero construir desde esta nueva realidad? ¿Qué quiero? Porque tienes un lienzo, como decir, un lienzo en blanco para que tú puedas plasmar allí lo que deseas construir. Por eso es que es importante que te tomes el tiempo para asegurarte de que sabes hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres construir, desde dónde lo quieres hacer. Y que tú tienes el poder de co-crear. Por lo tanto, tú eres el único que puede poner esas pinceladas en ese lienzo para que manifieste tu obra de arte, ¿no? Eso que quieres a lo mejor vivir y experimentar. Los tiempos donde depositabas en el otro la capacidad de construir tu vida se acabaron, porque es que nunca fue así, no fue la manera correcta. Y la vida nos ha ido llevando de la mano para que entendiéramos eso, para que comprendieras que eres tú el que construyes tu realidad, y donde que el trabajo donde hay que realizarlo es en nosotros, responsabilizarnos en nosotros para poder realizar esa co-creación de esa vida que quiero realmente hacer. Y para eso tengo que cambiar muchas creencias que tengo, creencias con respecto a mí, creencias con respecto a cómo me siento y me percibo, para poder seguir evolucionando. Y ese es el trabajo quizás más complejo, porque no nos gusta ver adentro, nos gusta ver afuera y de señalar las causas por las cuales no he podido tal cosa, y resulta que no es así, porque lo que está afuera es una proyección tuya. Y entonces, si es una proyección tuya, la película está adentro. Y si tú quieres ver otra película, entonces tienes que cambiar la película adentro, porque si no vas a seguir repitiendo el mismo escenario. Y como somos electromagnéticos, ese magnetismo es de lo que atraes. Lo que tienes dentro, donde tú vibras, es lo que vas a atraer allá afuera para que se acerque a ti. Todos tenemos los mismos potenciales y oportunidades. La diferencia está en que a unos les llegue lo que desean y a otros no, es en desde dónde vibran, dónde están tus pensamientos, dónde está tu alineación con tu sentir, para que eso vibre alto, alineado y en coherencia para que pueda llegar en ti. Entonces aquí el ADN entra en juego, donde nos permite comprender de una manera más clara esto que somos. Y para eso tengo que comenzar diciéndoles que en el ADN tienes que quitarle ese concepto de las dos hélices que a lo mejor aprendiste en biología cuando estudiabas, donde nos decían que eso era los componentes químicos, nada más, los eslabones que estaban compuestos allí de esos componentes químicos que forman nuestra biología, nuestra herencia biológica. Es decir, que a través de él nada más podemos tener de los padres, que si los ojos igual a papá, que si la piel como mamá, que si la altura del tío, ¿sí? Por el árbol genealógico. Y no es solamente eso es solamente la primera capa del ADN. El ADN está constituido por 12 capas hasta ahora reveladas en esa vibración, cuando se puede ver el ADN, que incluso científicamente ya está comprobado. Algo que holísticamente, esotéricamente se conocía por canalizaciones y por otro tipo de información y otras fuentes, pues ahora ha sido confirmado por los científicos. Y aquello que ellos llamaban el ADN chatarra, que era la sombra que veían a través del microscopio de esas dos primeras hélices que eran más biológicas, ahora se han dado cuenta de que tiene toda una información que es básicamente la más importante a la final. Porque es lo que permite los cambios y las transformaciones en nuestro ser. Es lo que tiene una injerencia en eso, donde nosotros podemos de alguna manera interactuar
con ese campo cuántico que está alrededor de nosotros y que está dentro de nosotros, porque ese ADN es cuántico, ese que no puedo ver específicamente en ese microscopio, y que es donde se desarrolla la gran historia del ser. Por eso que siempre les digo que somos multidimensionales, y cuando eso lo hablo en función de esta verdad, que es que nosotros somos ese ADN cuántico, estamos compuestos de ello. Por eso que siempre digo que nosotros somos ADN, por lo tanto tienes que entender eso que somos. Si te sigues viendo como un cuerpo externo, un cuerpo nada más que no tiene otra trascendencia, pues nada más estás viendo una pequeñísima parte de tu ser, y no te estás permitiendo desarrollar todo ese manto cuántico que eres capaz de co-crear y de manifestar en el universo, en ese campo del cual tú vienes. Entonces, cuando nosotros hablamos del ADN, son 12 capas. ¿Y qué es lo que puedes encontrar tú en el ADN? Tú puedes encontrar en el ADN, por ejemplo, la herencia biológica, como te comenté, toda tu herencia biológica de nuestros padres, nuestro árbol, que es esa parte física, que si los ojos, el color, el cabello, la textura, la estatura, ¿sí? La manera de caminar quizás, ¿sí? Entonces, esa parte está en una parte de sus 12 capas, que es la primera capa. La primera capa del ADN es una capa biológica, es nuestra capa química, es la capa donde está manifestado lo que hace nuestro vehículo físico, que es nuestro cuerpo. Y eso es lo que toma información, obviamente, de los padres de los que nosotros venimos. Entonces, por eso viene esa parte de conexión con la información de nuestros padres. Eso es la capa 1, y te estoy hablando que el ADN tiene 12 capas. Entonces, al tener 12 capas, hay que preguntarse qué significan todas esas capas adicionales. La herencia biológica es apenas una parte muy pequeña de lo que somos. Después está la impronta kármica, que son nuestros asuntos que hemos dejado incompletos, cabos sueltos, asuntos pendientes de otras vidas, de la vida más inmediata específicamente, son las que más surgen, ¿sí? ¿En dónde surgen? En nuestros temores ocultos, que no sabemos por qué tenemos miedo, por ejemplo. ¿Por qué le tengo miedo a enfrentarme o asumir mi poder? ¿Por qué tengo temor de desarrollar mi capacidad de hablar en público, por ejemplo? ¿Por qué tengo temor de desarrollar por qué me cuesta asumir el liderazgo en mi vida? Eso tiene mucho que ver con los escenarios que tú traes acumulando en otras existencias que se han quedado alojados en ese ADN, donde vienes arrastrando esa parte. Y la parte más de compromisos y deudas pendientes con otros seres, con los que te has desarrollado y que vienen a tu vida para que niveles esas deudas pendientes. Todo eso nos pasa en nuestra realidad, en el día a día. Lo que pasa es que no estamos conscientes de eso. A veces decimos, pero ¿por qué me persigue esta persona? ¿Por qué tiene que haber aparecido fulanito en mi vida? ¿Por qué tuve que pasar por esta experiencia? Y esa experiencia lo que te permitió fue quizás nivelar, solventar, cerrar un ciclo que traías pendiente como alma. Recuerda algo muy importante. Una cosa es la vida humana en esta realidad y otra cosa es la existencia del alma. El alma no... Cuando uno pasa por este ciclo de vida, uno a través de la muerte trasciende, ¿verdad? Pero no es que se acabó la vida, sino que simplemente se acabó un día, vamos a decirlo así. Yo siempre lo pongo como en esta metáfora para que la gente lo pueda comprender. Cada vida es un día en el alma, porque el alma es eterna. Y ese día largo que llamamos vida son las que te van a permitir experimentar las cosas pendientes que dejaste ayer. Entonces imagínate como que hoy, esta vida completa que tienes, es el hoy de lo que tenías que resolver de lo que hiciste ayer. Si tú ayer dejaste una tarea a mitad, hoy tienes que resolverla, tienes que terminarla. Y eso es lo que surge en el inconsciente, en nuestro actuar, para a veces manifestarnos que hay algo que tenemos que hacer, solventar, y hasta que no lo hacemos no conseguimos esa paz. Por eso que es importante entender la magnitud de lo que somos, de lo que esto representa. Cuando tú eres capaz de percibirte con una mentalidad mucho más amplia, tumbar esas barreras o muros que nos han enseñado o nos han mostrado en la crianza, en la manera como nos hablaron, en la escuela, en la sociedad. Esas son creencias que de alguna manera no te permiten
experimentar todo lo que tú eres. Entonces hay que quitarse un poquito esa parte para poder entrar de lleno a lo que realmente somos y poder ver realmente con el ojo que debemos ver, los ojos del alma, que es cuando empiezas a descubrir respuestas. Hay personas que van pasando a través de su vida arrastrando temores de otras vidas, y hasta que no vamos a ese lugar para sanarlo, las personas no se pueden despojar de ese temor. Por eso que es importante entender qué somos, para saber a dónde tengo que ir, cómo lo debo hacer para poder conseguir el equilibrio. Entonces, cuando estamos en el ADN, podemos también entender muchas cosas que nos da a través de los registros akáshicos. Los registros están en nuestro ADN, específicamente en la capa 8, que ya hablaremos por grupo de capas. Por eso que le digo que va a ser una secuencia de programas. Yo creo que van a ser 3 programas donde estaremos hablando de ADN, porque es mucha información y apenas voy a rozar un poco para que tengamos más o menos una idea de lo que somos. En los registros akáshicos están todas nuestras historias, todas las historias que has ido acumulando en cada vida, todas tus experiencias, todos los logros que has tenido, todos tus atributos desarrollados. Por eso es que de repente tú puedes decir, sabes, no tenía idea de cómo se hacía tal cosa, chico, y me puse a hacerlo y me salió de maravilla, y era como si ya yo supiese eso. Eso surge de ese reservorio que tienes de experiencias donde has vivido esa realidad, donde has desarrollado esa habilidad, y por eso ahora la puedes poner de manifiesto. Entonces, qué importante que puedas entender que esas cosas que te surgen de la nada, que tú dices, yo no sé, me surgió así, no surgió de la nada, surgió de tu propia sabiduría interna. Por eso es que es tan importante que puedas darte el permiso de entender tu sabiduría, de entender que tienes mucho conocimiento interno, que muchas veces lo único que se requiere para solventar una situación, solucionarla, es que te des el permiso de decir, déjame ir un minuto adentro, hacer silencio, conectarte con ese corazón, buscar la paz a través de una respiración, y en ese instante solamente escuchar. Y te sumerges en un espacio que es único, que te permite aflorar esa voz, esa guía, dando ese permiso a que todo ese séquito que te hablé al principio, que te está acompañando, empiece a manifestar esa información que tú requieres y que la tienes allí. Hay personas que descubren sus dones cuando se dan el permiso de pasar a través de quizás algún proceso de detonamiento, como llamo yo, ¡pácata! Entonces tú dices, Dios, tengo que hacer algo. Esto nos pasó, por ejemplo, ahorita con esta situación mundial que estamos viviendo. Esto no fue sino una gran oportunidad para mucha gente que está despertando. Tuvieron que venir, ¡pácata!, para decir, ¿y ahora qué? ¿Y qué hago? Y a desarrollar y a experimentar una cantidad de aspectos de tu ser que no conocías, que no te habías dado el tiempo, el permiso, la oportunidad para descubrir que estaban en ti. Porque estabas tan entretenido afuera, tan entretenido, tan ocupado, que no te ocupabas de ti. Entonces esto lo que te está es invitando a experimentar nuevos aspectos de tu ser. También en ese registro akáshico nosotros tenemos las grandes experiencias de lo aprendido. Por eso que a mí no me gusta que la gente nada más utilice los registros como se ha hecho, quizás en demasía para mi gusto, de ir a los registros nada más para buscar las historias de dolor y de sacrificio y de cómo me mataron y qué fue lo que me pasó y por qué, sino más bien a buscar los atributos. Yo cuando llevo a mis clientes en una sesión a los registros akáshicos a través de los sellos del ADN, que ya les hablaré de ellos, yo lo que hago es llevarlos para buscar los atributos, para cerrar los ciclos que hayan sido de dolor sin tener que experimentar nuevamente el dolor. Porque ¿para qué volver a sufrir eso? ¿Para qué volver otra vez a experimentar todo eso? Simplemente doy la orden, porque yo soy el co-creador de mi realidad, y doy la orden de que se cierre en paz, en armonía. Honro lo vivido, lo agradezco y lo dejo ir, y me doy el permiso para hacerlo distinto. Y entonces allí empieza la magia, porque ahí empieza esa transformación profunda. A través de los viajes del ADN nosotros podemos hacer eso. A través de esa
experiencia, tú puedes empezar a cerrar esos ciclos. Pero lo más importante es que a través de esa experiencia tú puedas también reclamar lo que es tuyo. Decir que los dones que hayas acumulado en todas esas experiencias, que requieras en esta realidad, en este momento por el cual estás pasando, afloren, que das el permiso a que ellos te sean entregados y puedas recordar. Y cosas increíbles empiezan a pasar. ¿Por qué? Porque empiezas a recuperar lo que realmente eres. Información que es válida para ti, para poder de alguna manera seguir creciendo, evolucionando, ampliando los niveles de conciencia. Y lo otro importante es que tenemos una impronta en el ADN que tiene que ver con nuestro paso por esta realidad en esta vida. Y eso está muchas veces, se te descifra a través, por ejemplo, de la astrología, cuando te haces tu estudio astrológico o cuando te haces el mapa de vida de la numerología. Porque el universo tiene esos lenguajes para ponértelo ante ti, para que puedas descubrir por qué decidiste venir a vivir desde los escenarios que te han tocado hasta ahora. Y por qué y para qué te sirven. Y que descubras que eso, si ya aprendiste, lo puedes cambiar en el momento que tú desees. Para eso es el conocimiento del ADN. Por eso es que es tan importante que podamos nosotros comprender qué somos, de qué estamos hechos, cuáles son mis atributos, cuáles son mis potenciales y poder entender dónde debo ir para recurrir a ellos. Aquí también tenemos toda la parte de nuestra conexión divina. Por lo tanto, empiezas a descubrir muchas cosas que se nos velaron, que se nos ocultaron a través de muchas creencias que se nos inyectaron de alguna manera. Por eso que es importante que podamos entender de alguna manera que estamos en un proceso de despertar, de recordar quiénes somos. Y ese recordar pasa por el ADN. Por eso que es importante, busca, investiga, escucha. No creas solamente lo que yo te diga, pero busca para que veas la cantidad de científicos, la cantidad de personas que han escrito libros enteros. Yo te recomiendo uno muy especial, que para mí, cuando yo empecé en este proceso de que me empezaron a entregar los sellos del ADN, que los tienes ahí atrás, todo esto me comenzó a mí a través de mi proceso de la reconexión, y cuando yo empecé a trabajar con la reconexión y todo lo que tenía que ver con los procesos de sanaciones cuánticas, me empezó a abrirse un canal de información para poder bajar esta información que era requerida en estos tiempos. Pero yo les recomiendo a través de Cryon, no sé, las personas que no lo conocen, Cryon le dicen algunos en español, las 12 capas del ADN. Lo hay en inglés y lo hay en español. Lo consiguen en Amazon. Si quieres profundizar para que entiendas realmente quién eres, te recomiendo ese libro. Las 12 capas del ADN de Cryon. Y como él, hay muchísimas. Está Bruce Lipton, que tiene muchísima, fue un gran científico, que tiene muchísima información sobre eso. Busca. Son tiempos donde tú tienes que ser tu propio maestro y tu propio discípulo. Te puedes acompañar en ese camino, pero tú tienes que hacer tu trabajo, tu responsabilidad para buscar esa guía dentro de ti. Y te van a decir, sigue a no escuches, ve para acá, visita aquel. Te van a poner las personas que necesites para que tengas la información a tu disposición. Sigo saludando a todos los que están por allí. Gracias por estar en Facebook y en Instagram. A la gente de Instagram le digo que si se alarga más allá de lo que Instagram permite, se pueden seguir conectando por Facebook en Esotérica Sol. Y vamos entonces a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las capas. Hay 12 capas y se dividen en grupos de 3. Las primeras capas, de la capa 1, 2 y 3, son las capas primarias. Y se llaman primarias porque son las que más fácilmente tenemos acceso a ellas a nivel consciente. Entonces, la primera capa es la biológica. Entonces, esta es nuestra primera capa, ¿sí? Tenemos aquí nuestra primera capa del ADN que te habla de tu biología, de lo que tú traes quizás de rasgos que compartes con tus padres, con tu familia, con tu árbol, ¿verdad? Y trae mucha información de la química. Y aquí tengo que hacer un paréntesis.
que tiene que ver con las creencias y tiene mucho que ver con la sanación. No creas por un minuto que porque en tu familia hay una enfermedad que se ha desarrollado, llámese, por ejemplo, cáncer, ¿sí? Entonces tu papá o a tu mamá le dio cáncer, entonces tú estás obligado a padecer de cáncer. Eso es una creencia que se nos ha inyectado en generación tras generación. Tú te crees eso y tú desarrollas el cáncer. ¿Por qué? Por fidelidad al clan. Entonces eso no tiene nada que ver que esté eso en tu impronta. Tiene que ver en que tú aceptas compartir el karma de la persona por amor y para sentirte solidario y cerca, compartes la información. Entonces cuidado con ello. En esto quiero ser bien específica y eso pasa con todo lo que tenga que ver con la parte de desequilibrio, ¿sí? Porque ¿qué es una enfermedad? Una enfermedad es un desequilibrio, falta de armonía, fuera de tu coherencia desde el ser. Tiene una raíz emocional. Entonces, ¿a dónde es que tú tienes que buscar la respuesta? En tus emociones, a buscar dónde está el desequilibrio. Entonces, mucho cuidado de creer, y se nos han dicho médicos y demás, de que como tú tienes esa precondición, tú también puedes padecer porque en tu familia hay esto y esto y esto y esto. Si yo siguiera esa pauta, yo creo que yo no estaría aquí. Porque en mi familia hay infartos, hay cáncer, hay hipertensión, hay diabetes. Entonces, imagínate tú si yo me creo todo eso. Cuando yo aprendí esto, cuando a mí me llegó toda esta información, yo empecé a desmantelar todo eso en mi proceso de mi ADN. La información que yo le doy a mis células a diario, cuando abro los ojos, y eso se lo puedo compartir, háganlo porque las células escuchan, sienten y se permiten de alguna manera hacer exactamente lo que tú dices, a menos que tú des una contraorden. Entonces, cuando tú le das un pensamiento donde tú dices, ay Dios mío, que no me dé cáncer, ay Dios mío, que no me enferme, ay, lo que le estás diciendo a las células es temor, miedo, estamos en peligro. Generas una química de estrés, se desequilibra la célula, se genera la enfermedad. Entonces, ¿dónde está el pensamiento? Está anclado y enfocado en lo negativo. Entonces hay que pasarlo a lo positivo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? Yo soy armonía perfecta, equilibrio perfecto, emocionalmente equilibrada. Pero no es decirlo como un lorito desde la mente, porque ahí no funciona. Es decirlo, sentirlo y manifestarlo en tu realidad. Sentirte equilibrado, en armonía. Buscar que tu vida esté lleno de esos elementos e ingredientes que te den esa armonía. Saludos, hola, hola a todos. Gracias por estar allí. Entonces, qué importante que reviertas el proceso. Yo experimenté en unos primeros años ciertas, vamos a decir, precursores de ciertas enfermedades y yo empecé a desmantelar todo eso a nivel de mi ADN y se fue desintegrando ese proceso porque lo creía y estaba obsesionada con eso y los chequeos y todo aquello hasta que me di cuenta que yo lo que estaba era alimentándolo y empezaron a generarse ya síntomas que tenían que ver con eso. Claro, si yo lo siento que es verdad, lo manifiesto porque el co-creador de mi realidad soy yo. No es el que está afuera, soy yo. Entonces, si yo me lo creo, obviamente se va a manifestar. Cuando empecé a desmantelar esa información, las cosas empezaron a desintegrarse. Entonces, qué importante que podamos darnos el permiso, ¿verdad?, de entender el poder que tenemos. Si tú quieres saber el poder que tienes, aplícalo contigo. Porque muchas veces descubrimos que tenemos el poder y nos desgastamos aplicándolo en el otro y no lo hacemos en nosotros. Nos dejamos ahí relegados, postergados. Y ahí es donde está la deuda del trabajador de la luz, de que siempre se deja de último él. Dar amor significa pasar ese amor a través de ti primero. Si no, no estás dando amor. Estás buscando una atención por una carencia que vives dentro.
Entonces hay que reflexionar muy profundo en todo esto. Quiero solicitarles, invitarlos de que compartan el video para las personas que quizás a través de ti pueda llegar esta información, que considero que es sumamente importante. A alguien le puede hacer clic. Entonces, si te está vibrando esta información, comparte el video, compártelo. Más allá para que tenga más views, que yo en esto sí no me ocupo, es para que sí pueda llegar un mensaje a aquel que lo pueda necesitar a través de ti y que tú seas su canal. Entonces, qué importante, amigos, que podamos entender cómo podemos manejar nuestra biología. Cuando yo hablo todas las mañanas, que abro mis ojos, agradezco, porque tengo un ritual para pararme de la cama, agradezco, le doy permiso a mis séquito de luz para que intervengan para mi más alto bien, hago mis afirmaciones de lo que yo quiero y decreto, y sobre todo hablo con mis células y les digo que se reproduzcan de la célula madre, desde la célula original. Todos los días nosotros constantemente estamos pasando por un proceso de reprogramación de nuestras células, regeneración de nuevas células. Pero es como sacar copia de la copia de la copia. ¿Qué pasa cuando tú sacas copia de una copia de una copia? Que llega un momento que está como blanca, ¿sí? No se puede ver exactamente qué es lo que hay. Por eso que envejecemos, porque sacamos copia de la copia de la copia. Pero cuando tú das una orden consciente, desde el centro de tu ser, sintiéndolo, de que se regeneren tus células desde la célula original, desde la célula madre, desde la célula blueprint, en ese instante la célula busca la información de codificación original y no se reproduce de la copia envejecida, de la que tiene una información de carencias, de la que tiene una información de desequilibrio, sino que va al origen y se reproduce. Esa es la magia de nuestro ADN cuántico. Y eso es verdad y está comprobado. Por eso que cada vez más médicos dicen, tienes que cambiar la actitud, tienes que hablarte, tienes que ser positivo. Eso es porque es el lenguaje que tienes que tener contigo mismo para que eso se produzca dentro de ti. Cuando yo le digo a mis células todos los días que se detenga cualquier proceso que consciente o inconscientemente haya originado desde el desequilibrio, desde el conflicto, desde el miedo, y que se detenga y se restablezca el equilibrio original, yo estoy deteniendo cualquier proceso de enfermedad que haya estado generando, cultivando o co-creando, incluso inconscientemente, porque a veces no somos conscientes de eso. A veces no somos conscientes de que estamos maltratándonos, o el pensamiento es tan rápido que no nos damos cuenta cuando nos hemos nosotros mismos latigado, enjuiciado o culpado de algo. Y eso queda en nuestra impronta. Por eso que en esta primera capa biológica es una capa para que tú la uses a tu favor. Esta capa trabaja en conjunto con una capa número 9, que ya vamos a hablar de ella cuando nos llegue en ese grupo, que es de las capas pleiadianas que tenemos, 7, 8 y 9. La 9 es uno de los regalos más hermosos que el Creador nos ha dado, que es la capa de la autosanación. Y cuando tú le hablas a tus células, se conecta inmediatamente con esa capa 9. Y esa capa 9 es la que le da el visto bueno para que se produzca el proceso de equilibrio. Hablando en términos de numerología, 1 es el que inicia, 9 es el que cierra el ciclo. 1 más 9 da 10, 10 es la alquimia. Se produce completamente la creación de eso nuevo. Todos somos capaces de ser alquimistas. Y la manera de poderlo mostrar y desarrollar siempre en nosotros es cuando usas la alquimia contigo, consciente de quién tú eres. Y eso es lo que tú estás haciendo cuando hablas con tus células desde ese reconocimiento de su poder, de su amor y que te está escuchando. Yo literalmente siento cuando me contestan. Cuando lo estoy haciendo como un lorito, siento que me están amenazadas. ¿Qué? Aquí no ha llegado nada. Porque no es desde la mente, es desde el sentir. Y cuando yo siento esa sensación en el cuerpo de que entró la información, ahí es cuando yo me paro y prosigo con mi día. Entonces, cualquier pensamiento que te venga tóxico, transfórmalo en ese mismo instante y llénalo con un pensamiento positivo o amoroso, para que ese espacio no quede vacío y se vuelva a llenar con otro pensamiento tóxico, sino que esté ya ocupado por un pensamiento positivo.
Es tan importante que entendamos la dinámica de nuestro día a día, sobre todo la relación con nosotros mismos. Estamos en un mes 6, que tiene una vibración 10. 6 es conexión con nuestra parte más interna, la familia, las relaciones. La principal relación es la que tienes contigo mismo. Entonces, si en este 6, que tiene una vibración 10 con el año, da un 10, eso lo expliqué, las personas que no lo hayan escuchado pueden buscar, está en Facebook, está en mi canal en YouTube, Esotérica Soy, donde yo monto todo, el programa que yo hice del mes de junio. Allí está toda la explicación con respecto a lo que íbamos a vivir, desde dónde lo íbamos a vivir y cómo podías tú sacar el máximo provecho. Yo siempre dejo la vibración del mes y semanalmente les voy dejando en mi canal en YouTube la vibración de la semana, ¿ok? Para que puedan ustedes aprovechar eso y conectarse con esa capacidad que tienen de co-crear. Entonces, cuando yo alineo mi capa 1 con mi capa 9, hago el proceso de sanación. Eso que llamamos milagros, una persona que estaba desahuciada por los médicos, que no había por dónde, de repente se curó, no fue más que esa conexión interna profunda, contundente del ser, cuando se rinde ante sí mismo, habla con su co-creación interna, con su divinidad, y se produce ese proceso de equilibrio. En un segundo. Si tengo años enfermo, no tengo que necesitar años para recuperarme. Puede ser de la noche a la mañana. Por eso que le llamamos milagros. ¿Y saben por qué le llamamos milagros? Porque nuestro ADN, numerológicamente hablando, vibra en 33. Y 33 es el número de los milagros. Es la conciencia crística. ¿Sí? Entonces no hay nada que nosotros no podamos lograr. Pero para eso tenemos que creernos quiénes somos, porque mientras no lo creas, no lo co-creas. Así de sencillo. Un trabajo que debemos nosotros experimentar, y como te lo digo, me lo digo. Porque que yo te diga todas estas cosas no quiere decir que yo sea una experta en todo. Hay muchas cosas que he podido lograr, hay otras que todavía me cuestan. Estoy en un proceso de despertar igual que todos ustedes. Y lo único que yo hago es compartir lo que yo voy aprendiendo, lo que yo voy adquiriendo y aplicando en mi vida. Y cada quien lo toma para hacer con ello lo que considere que es más para su más alto bien. Así que por eso se los pongo sobre la mesa. Yo siempre digo que yo soy simplemente un mensajero. Yo vengo, toda la vida ha sido así, todo lo que he aprendido en mi vida a través de mi profesión, que yo soy estilista originalmente, pero de chiquita, todo lo que iba aprendiendo, iba buscando a quien se lo enseñaba con la tiza y el pizarroncito, esos que eran negritos chiquitos. No habían tablets, ¿ok? Yo iba a todo el mundo que yo iba aprendiendo una cosa, se lo iba transmitiendo, una necesidad de transmitir, porque esa es mi misión de vida. Eso en mi cuadro numerológico aparece, que yo soy un mensajero. Yo todo lo que aprendo lo enseño, y lo enseño con amor. Me fascina enseñar, me fascina mostrar eso que a mí me sirve, que a lo mejor te puede servir a ti. Pero eso no quiere decir que mi método tenga que ser el tuyo. Es simplemente una información que pongo sobre la mesa y tú lo tomas o lo dejas, construyes o no, hasta que resuene o no contigo. Y esa es la magia de todo esto. Hola Alfredo, qué bueno, mi amor, vete por allí desde Colombia. Un gran abrazo. Hermoso el trabajo que has estado haciendo con los amigos estilistas en Colombia durante esta pandemia. Te he seguido muy de cerca. Un beso y un gran abrazo para ti. Bueno, entonces estamos hablando de estas 3 capas. Entonces, la primera capa es la biológica, ya sabes que trabaja muy de cerca con la capa 9. Luego estamos en la segunda capa, donde vamos a tener la capa de los aprendizajes. Ahí está la capa de las emociones. Otra capa que tenemos muy cerca, porque ¿quién no tiene emociones? ¿Quién no pasa por un proceso emocional? Todos pasamos por un proceso donde cada experiencia la procesamos con el sentir, y eso va produciendo una sensación de cosas cuando no las entendemos, que son las emociones. Entonces ahí queda el aprendizaje, si lo hiciste desde el dolor, desde la tristeza, desde la satisfacción, desde el logro, desde la alegría, desde la compasión, desde el amor. Entonces allí tenemos esa capa que es donde generalmente es la raíz de cualquier desequilibrio físico, porque allí es donde se generan los desequilibrios. Eso es lo que llamamos allí donde está la raíz de la enfermedad. Entonces, qué importante que tú sepas procesar tus emociones, que sepas canalizar tus emociones, que cada experiencia que vivas apertures y cierres del ciclo
no dejar cabos sueltos, porque eso es lo que se va enmarañando con otra emoción y otra, y cuando vienes a ver, ¡fum!, explota la bomba, como digo yo. Y entonces caemos en esa crisis física, emocional, psicológica, sistema nervioso alterado, sistema inmune bajo. Entonces, abriendo la puerta para que todo lo que quiera entrar, entre, ¿sí? Esa capa también trabaja mucho con la biológica y, por supuesto, con la de la sanación, que es la capa 9. Entonces, buscar las respuestas en ti. Si yo tengo un 2, que es la capa 2, a nivel numerológico hablando, y tengo esta capa 9, ¿qué me da? Me da 11, que es la búsqueda hacia adentro. 11, la maestría hacia adentro, el amor y la compasión por mí. Porque cuando yo me estoy latigando con una emoción que no entiendo, con una frustración, con una rabia, con un resentimiento, el problema no está afuera, el problema está adentro. ¿Cómo eso no lo he podido procesar conmigo mismo? Porque lo que estoy viviendo es una proyección de mí. Entonces te llama esa capa para poder sanar adentro, para poderlo procesar. Y luego tenemos la capa 3 de este primer grupo. El grupo de esta integración de estas dos. El 3. Ese 3 es una capa hermosísima. Es la capa que no se transforma nunca. Ella está en su, digamos, en su estado más pristino. A través de esa capa es que nosotros venimos y nos vamos de este plano. Es la capa de la ascensión y es la capa del despertar espiritual. Es la capa que activa a todas las demás. Cuando tú empiezas a tomar conciencia, empiezas a activar el resto de las capas. Empiezan ellas a sacar la información más a flor de piel. Empiezas a entender más de ti. Y eso es tan, tan profundo y hermoso. Porque cuando empiezas a tomar conciencia es como si te hubieses quitado un tapaojos que no te permitía ver la realidad. O las gringolas que le ponen a los caballos para no ver de los lados. Cuando haces así, dices, ¡ah! Pues si estaba esa pared allí, estaba la ventana acá, wow, todo lo que no veía. Te permites por completo el ver la realidad tal y como es y no como te lo hicieron creer que era. Cada persona tiene que transitar hacia adentro este proceso de descubrirse. Y eso hace de que lo que tú quieras plasmar allá afuera sea grandioso. Si lo que quieres ser es contador, haces tu trabajo desde el placer y la expansión. Si lo haces desde el estilismo, entonces te conviertes en ese centro del estilismo donde quiera que vayas, pero siendo coherente, siendo compasivo, viviendo tu verdad, viviendo desde la alegría, generando alegría en todo aquel que se te cruza en el camino. Pero cuando no hay esa armonía adentro, vas creando ese conflicto que llevas adentro donde quiera que vayas. Y tú crees que es que la gente que no te quiere o la gente que siempre te tiene agarrada contigo. No, no es que la tienen agarrada contigo, es que tú la tienes agarrada contigo. Y hasta que no consigues desmontar ese nudo, pues no se desmonta el nudo que tenemos afuera. Por eso es que es tan importante entender lo que es el ADN y cómo llevarlo a tu vida diaria. Y he querido hacer esta serie de programas que comenzamos hoy para que lo puedas utilizar en el día a día a través del conocimiento de las capas que te componen. Hoy hablaremos de algunas, no vamos a hablar de todas porque no nos da tiempo, esto es muy largo. Pero a medida que vayamos avanzando, vas a comenzar a entender mucho más claro cómo es que puedes trabajar con ello. Cuando nosotros utilizamos la tercera capa de la ascensión, como te dije, por ella naces y por ella te vas de plano de nuevo, también por ella es que tú le das la información al resto de las capas, porque ella es la que le cuenta el cuento. Yo la llamo la chismosa. Digo, porque es que ella no puede enterarse de nada porque va y se lo cuenta a todas. Ya estamos listos, ya estamos activando, vamos despertando por aquí, ya está lista, quiere esto, vamos a reforzar acá, se cayó de nuevo, o sea, se lo cuenta todo, ¿sí? Y eso lo que hace es activar. Y en la medida en que tú activas tus capas a nivel conciencia, la vibración, que es lo que todos tenemos, una vibración, empieza a subir. Y esa vibración, a medida que se eleva, las frecuencias que entran como información en forma de luz van activando tu ADN y van haciéndote recordar quién eres con todos los potenciales que tienes. Entonces, qué hermoso que puedas hacerlo a nivel consciente.
Hola Mayela, ¿cómo estás, mi amor? Un beso. Este, me estás preguntando cómo es eso que la tienes agarrada con uno mismo. Claro, porque cuando tú sientes que está el mundo contra ti, no es el mundo que está contra ti. ¿Por qué? Desde el concepto de que nosotros proyectamos afuera lo que tenemos dentro, es como si tú eres un retroproyector y le metes una película. Tu película es tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones. Eso trae consecuencias. Esas consecuencias van a ser la película que está afuera. Entonces, y tú ves que la película es la misma, las consecuencias son las mismas, caes en un ciclo vicioso. Oye, si no sacas esa película y metes una nueva con nueva información, vas a seguir viendo la misma proyección. La tienes tú agarrada contigo porque no quieres hacer nada con eso que está dentro, que tienes que trabajar conscientemente. Por eso que es importante que eso lo trabajes, asumas la responsabilidad de ti misma y digas, ven acá, Yaxil, a ver, vamos a ver dónde está el rollo que tienes contigo misma. ¿Por qué atraes a este tipo de personas, por ejemplo? Por ejemplo, si atraes la mentira, la traición, el engaño, ¿dónde te estás engañando tú misma? ¿Dónde te estás traicionando tú misma? Y eso surge de cosas tan sencillas como me dicen, vamos a comer, mañana domingo nos vamos a desayunar todos juntos. Y tú lo que verdad querías es irte para la playa y tú sacrificas, por decirlo de alguna manera, porque la palabra correcta sería, te postergas tú a cumplir un deseo que tienes de irte a la playa, que es lo que te va a hacer sentir feliz, por complacer y estar y sentirte parte del grupo que quiere ir a desayunar. Entonces te vas a desayunar con el grupo, pero vas frustrada porque tú querías estar en la playa. Entonces cuando estoy allá, desayuno, pero busco cualquier cosita para tener un conflicto, inconscientemente, pero lo tengo. Entonces le arruino el día al grupo y me arruino el día a mí, porque me estoy castigando por haberme sido infiel, por no haber ido a la playa. Eso es algo así como que en lo más sencillo que te puede pasar. ¿Sí? Y cuando tú eso lo reproduces una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, vas cayendo en el terror, porque te empiezas a paralizar. Entonces empieza el miedo. Los ataques de pánico no son más que el postergamiento una y otra vez de tu ser, de no haber actuado, de no haber accionado coherente con tu corazón. Y cuando empezamos a desmontar eso, las personas se van sanando de sus ataques de pánico. ¿Por qué? Porque vamos buscando la raíz. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa creencia que me dice que yo no puedo elegir primero yo? Que tengo que elegir primero afuera. Entonces, cuando descubres de dónde viene, desmontamos esa creencia, ¡pum!, sanamos. Pero eso tenemos que ir al ADN, porque si no vuelves y lo repites. Hay que borrar esa memoria, transformarla, sanarla. Y para eso tenemos ayuda de diferentes formas. Yo lo hago a través del ADN. Es cuando una persona me viene, yo siempre le hago su mapa numerológico, porque ahí está toda tu verdad. Ahí está todo lo que tú escribiste para ser, estar y transitar. Ahí están tus debilidades, lo que te cuesta, tus potenciales. Y a través de esa información, yo con los sellos del ADN, entramos en estos viajes y empezamos a desmontar todas esas creencias. Me pregunta cómo puede ayudar a alguien que no está logrando ver su interior y piensa que todo en su vida se está repitiendo, que todo le sale mal, que siempre hace todo mal. Bueno, la creencia de que esa es una creencia que está muy anclada con él, no merezco. Hay algo malo en mí, hay algo errado en mí, no funciono bien. Y esa creencia tiene que ver mucho con los procesos de la infancia. Entonces hay que ver dónde está alojada esa creencia. Tiene mucho que ver con lo que acabo de hablar. Hay que desmontar la creencia que te produce el programa que se dispara a proyectar la misma película. Entonces, cuando empezamos a trabajar el merecimiento, porque salimos del miedo, accionamos, entonces allí es cuando podemos procesar nosotros que desde dónde voy a accionar ahora. Cuando yo aprendo a amarme, a valorarme, a honrarme y a merecer, la vida te cambia. Porque de vibrar bajo y atraías todo lo que era conflicto, que resonaba con eso, porque tú vas a atraer donde tú estés resonando. Si tú crees que no mereces, pues ningún escenario de merecimiento va a venir a tu vida. Pero cuando te das el permiso de trabajar en ti, porque esto es responsabilidad, y ojo, es trabajo interno, compromiso con uno mismo, porque yo les he dicho muchas veces a clientes, tú me puedes llevar a tu casa, yo me mudo,
yo me mudo contigo y no va a pasar nada si tú no haces tu trabajo. Porque es la responsabilidad de asumir, espérate un momentico, esto tiene que ver conmigo, lo voy a caminar amorosamente y con compasión hacia adentro. Y eso genera muchas veces temor, porque es complejo, no es tan fácil, se dice fácil, pero caminarlo se va poniendo esos, como decir, esas sombras que tú ves en la noche y crees que puede ser un monstruo y resulta que era una hoja de un árbol que hacía así a través de la luz de la luna. Empiezas a desmontar tus propios miedos. Entonces es muy importante trabajarlo, porque el miedo, el pánico, el estrés, el ciclo vicioso que se repite no se va a ir si no vas a la raíz a trabajarlo. Entonces cuando tú tienes conciencia de tus 3 primeras capas, sabes que tienes algo físico que se genera en el físico, que es la parte química, que tienes tus emociones, que son los aprendizajes y cómo los has vivido y desde dónde quieres seguir aprendiendo, porque tú decides, ¿sigo aprendiendo del sacrificio y del dolor? O digo, ya de esto tuve suficiente, rompo ese contrato y bueno, vamos a hacerlo ahora desde el merecimiento, porque también desde la alegría se aprende, desde el disfrute también se aprende, desde el merecimiento también se aprende y se aprende más. Lo que pasa es que nos han hecho creer que para uno transformarse tiene que llevar palo. Eso es una creencia, ¿ves? Una creencia que hay que desmontar en nuestro árbol. ¿Cuántas veces no te dijeron en tu casa? La vida es sacrificio. Tienes que trabajar duro para poder ser alguien en la vida. Y cuando las cosas te están saliendo como que fácil, no te lo puedes creer. Y buscas algo para que sea sacrificado, pues. Porque si no, no vas a tener éxito en la vida. Porque hay una creencia por allá atrás que te dice que tiene que ser así. No, mis amores. Hay que desmontar esa creencia. La vida es fácil, fluida y divertida. Así es como tenemos nosotros que vivir, desde allí. Que hay escenarios, unos más fuertes que otros, sí. Y que van a haber constantemente, cada cierto tiempo, sí. Somos humanos. Porque si estuviéramos en la parte de la luz constantemente, no estaríamos en este plano, estaríamos en la luz, del otro lado de donde venimos. Pero tú viniste aquí a experimentar la dualidad, luz y sombra. Entonces es buscar el equilibrio entre mi luz y mi sombra. Como siempre les digo, la sombra no es algo de curar, porque no es una enfermedad. La sombra es un aspecto que te permite ver tu luz. Si una luz no tiene oscuridad, no se puede ver la luz. Si tú prendes una linterna bajo un sol brillante, ¿tú vas a ver la luz de la linterna? No. Porque la luz está hecha para alumbrar donde hay oscuridad. Por eso la oscuridad a veces sale para que tú puedas ver el esplendor de tu luz. Cada vez que sale mi Hulk, como yo llamo a mi sombra Hulk. Un verde verdecito que cuando arranca y salta, mi amor, ni te cuento lo que sale. Ojo, del tamaño de tu luz, el tamaño de tu sombra. Quiero pensar que mi luz es muy grande cada vez que sale el Hulk allí, ¿no? Pero que asombroso que tú empieces a ver la sombra como algo que te puede beneficiar, ¿sí? Cuando te permites verla como ese maestro que te enseña, cuando sales con una rabia y arrasas todo como un tsunami, que te enseñe y te diga, wow, mira, todo lo que aquí había escondido, que tenemos que trabajar, materia pendiente, ponte el día. Ahí es que tú tienes que ver la sombra como tu maestro y decir, wow, ¿para qué me sirvió sacar toda esa sombra? Dañé esta relación, no conseguí lo que quería, me siento peor que como estaba antes. Entonces, ¿para qué me sirvió? Para que entendiera que todavía tengo que trabajar en esto, para que no se vuelva a repetir. Y así es como nosotros vamos a ir trabajando. Todos los días hay que trabajarse uno mismo. Y primero es preguntarse y verse en el espejo muchas veces. ¿Cuántas veces te ves en el espejo? Conscientemente. En la mañana hacemos, ay, qué horrible. Te lavas la cara, te cepillas los dientes. ¿Sí? O las mujeres nos maquillamos, pero nada más, mira la arruga, mira la pepa que me salió aquí. Pero ¿cuántas veces te miras en el espejo?
y eres capaz de verte a los ojos, ¿sí? De mirarte con amor. ¿Cuántas veces te miras en el espejo y te dices gracias, Yaxil, te amo? ¿Cuántas veces te miras en el espejo y agradeces este cuerpo? ¿O nada más lo ves para criticar que no tienes 90, 60, 90? En el caso de las mujeres. En los caballeros que no se les está cayendo el cabello o la barriga que está cayendo. ¿Cuántas veces te miras en el espejo para amarte? ¿Ah? Allí es donde está ese látigo que nos damos todos los días, que va a esa capa 2 de las emociones, que genera el desagrado en mí, que va a mi capa 1 física de las células, que entra en conflicto, se desequilibra y me enfermo. ¿Cómo lo trabajamos día a día? Reconociéndote, amándote. Ahí es donde está la magia de todo esto. Porque no es aprender el ADN para un concepto. Para eso hay libros. Es aprender que somos ADN para aplicarlo en el ADN que somos. Y sacar toda la maravilla que nos han dado en esta realidad para hacerlo más fácil. Como les digo, la vida tiene que ser fácil, fluida y divertida. No dura, sacrificio y trabajo, como nos han enseñado en muchas culturas. ¿Cuántas veces no escuchaste en tu casa: el dinero no crece en la matica? Guarde, mija, para cuando venga una necesidad. Y guardas y viene la necesidad, para que gastes lo que guardaste. Porque tú estás decretando que ese dinero es para una necesidad. Entonces tiene que venir la necesidad para poder justificar que guardaste el dinero. Pero si tú guardas para disfrutar, vendrá la oportunidad para que lo puedas utilizar solamente para disfrutar. Es como nosotros creamos con el decreto, el pensamiento, la palabra, el sentir alineado, lo que queremos vivir. Por eso es que es importante entender dónde estamos parados con el conocimiento con nosotros mismos. 2020 no es más que un año que te está invitando a despertar. Y vino contundente. Y se va a poner más intenso. ¿Por qué? Porque mientras no entendamos, te pone una prueba y después que te pone un test pequeño para ver si la pasaste, vuelves y raspas. ¿Qué está pasando con esto? Nos mandaron para nuestra casa, nos dijeron que ya podíamos salir, la gente no está guardando las reglas. Estamos otra vez para arriba, entonces vamos a volver para abajo. Entonces, si no aprendes, la lección va a venir un poquito más fuerte, profunda, desafiante quizás. Pero es porque tú así lo estás requiriendo. Por eso es que tenemos que creer en nosotros. Creer fehacientemente que tenemos la capacidad de cambiar la realidad. Y ojo, la realidad del otro no es mi realidad. Porque hay mucha gente que ha pasado por este proceso y ha vivido cosas muy fuertes. Pero hay otras que le ha ido de maravilla. Es lo mejor que le ha pasado en su vida. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? La diferencia está en que desde dónde yo creo mi realidad. En qué creo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Y eso te lo permite tu ser cuántico, que tú eres ese ser cuántico. Esta es la parte tuya que está en esta fisicalidad, pero hay una parte inmensa de ti que está en ese mundo cuántico, que genera todos los potenciales allí para ti. Y ahí es donde tú tienes que ir a hacerte cada vez más fuerte. Entonces hoy vimos la capa 1, la capa 2, la capa 3. En la capa 3 es donde nosotros activamos la frecuencia, activamos esa vibración, activamos los potenciales de lo que queremos, activamos todo nuestro poder. La capa 3 es la catalizadora. La capa 3 es la del magnetismo, ¿sí? Y cuando tú sumas la capa 1, 2 y 3, te da 6. Cuando tienes en armonía esas 3 capas, tienes la capacidad de entrar a tu yo superior, que es la capa 6 del ADN que veremos en el próximo programa, que vamos a ver la 4, la 5 y la 6, que son capas hermosas, donde está nuestro séquito de luz, todos los que nos acompañan.
Hola Marcos, mi amor, bendiciones para ti también. Gracias a todos los que están allí y escribiendo. No los puedo leer todos porque si no se me va la onda de lo que estoy hablando. Aún no he desarrollado. Hay personas que yo admiro mucho porque entonces están ahora, contestan, siguen y vuelven a la hora. Yo me meto tanto en el tema profundo y es que es una conexión allí que me cuesta salirme para poder leerlos. Pero gracias a todos por sus comentarios, su cariñito, los corazoncitos y todas las cosas que están enviando. Trato de ver las preguntas para que no se queden con dudas. Entonces cuando tú conectas la 1, la 2 a 3 en perfecta armonía, ya estás en el canal para poder escuchar perfectamente a esa voz del yo superior. Esa parte tuya que está en ese otro nivel, en ese espacio, y que es el puente entre tú y el creador. ¿Okay? En lo de Instagram se cortó, porque ya nos cumplimos el tiempo. Entonces, importante que se conecten por Facebook para poder terminar. Bueno, mis amores, entonces qué importante entender el proceso de entender que somos más que un cuerpo, que la vida es solamente esto, que la vida simplemente esto es un día en el alma y que todo lo que tú puedas lograr en la evolución de tu ser te va a acompañar por el resto de la vida del alma. Porque lo que aprendí ayer es lo que en esa otra vida es lo que hoy me da atributos y dones para poder solventar. Mientras más logros tenga en función de mi recuerdo, de evolucionar, de creer en mí, de amarme por encima de todas las cosas y expresar ese amor afuera. Y no es el amor que llaman nerd, ¿no? Sino el amor es neutralidad, el amor es respeto, el amor es compasión, el amor es aceptación, el amor es acompañamiento. El amor no pasa por el juicio. Cada vez que tú enjuicies a alguien, estás separándote del amor, de tu verdadera fuente de poder. Por eso es que cada quien viene a hacer su propio camino. Y hay que respetar los zapatos de cada quien. Hay que entender que estamos en un camino, que todos vamos a un mismo lugar, pero cada uno tiene su camino para llegar a ese lugar. Y que lo que a lo mejor para ti es muy fácil, al que está al lado le cuesta muchísimo por sus propias experiencias acumuladas de otras vidas. Y lo que a ti te cuesta muchísimo, al otro le es muy fácil porque ya lo vivió. Por eso es que no podemos enjuiciar a nadie. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. No quiero despedirme sin recordarles para las personas que me han preguntado por el curso de numerología. Voy a hacer el curso de certificación online. Comienza el lunes 29. Va a ser todos los lunes a las 8 de la noche. Para mayor información pueden visitar mi Facebook o escribirme a esotéricasoy.com y allí les puedo mandar toda la información que requieran para convertirse en numerólogos interdimensionales, que es la diferencia entre la numerología que yo doy y las otras numerologías. Tiene mucho que ver con todo este proceso del ADN. Y también para julio estaré dictando el curso online de sanador cuántico de los sellos maestros del ADN que yo canalizo, que se llama 12 Circle Activation. Así que gracias por estar allí, gracias por acompañarme. Hola Gladys, gracias mi amor por estar. Vivian, buenísimo, no te olvides de compartir sobre el taller tan completo que dicta sobre el ADN y los sellos extraordinarios. Sí, mi amor, eso es lo que estaba hablando. Gracias Vivian, gracias por tu comentario, mi amor. Sí, ese taller es hermoso, es increíble, se requieren más personas trabajando con esa información, una información que ha sido entregada por grandes maestros ascendidos, por grandes seres de luz que han bajado estos códigos en forma de sellos para ser trabajados en sanación cuántica, que se trabajan presencial, a distancia, se trabajan en personas, en situaciones, en regiones, en el planeta, en el cosmos. Es algo impresionante, de verdad que es algo demasiado hermoso. Yo me siento tan bendecida de que me hayan puesto esta misión, que al principio estaba como un poquito
Dios mío, ¿por qué yo? O sea, ¿de dónde sale todo esto? Y cuando me empezaron a decir, estos son los sellos del ADN y vas a trabajar con el ADN, y yo decía, Dios, ¿pero qué voy a hacer? ¿Qué sé yo de ADN? Si lo único que yo sé es desoxirribonucleico, que me lo aprendí en biología, porque cuando jugaba un juego que era el ahorcado, sabía que cuando yo ponía esa palabra nadie ganaba, porque no tenían idea de lo que significaba esa palabra. Y era larguísima. Y Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus maneras de indicarte el camino. Desde chiquita me quedó esa palabra y fíjense, estoy trabajando y mi misión tiene mucho que ver con esta parte de sanación. Entonces es bien cómico porque nada de lo que haya pasado en tu vida es casualidad. Las casualidades no existen. Todo tiene un porqué en tu vida. Todo lo vivido, todo lo experimentado, todo lo que has hecho, estudiado. Yo he pasado por cantidades de cosas. Soy estilista. Puse escuela de peluquería. Creí que esa era mi meta y mi norte. Pero siempre, paralelo a eso, tuve la parte holística. Era un llamado que había siempre allí. Desarrollo toda la parte holística en este proceso que estoy en este camino. Pero yo, antes de ser estilista, estudié medicina 3 años, ¿sí? Y es que yo venía a ser, como digo yo, médico, pero cuántico, ¿no? Entonces, es como que venía a facilitar esa técnica, más que ser un médico. Es esa parte de sanar en otros niveles, donde se requería en estos momentos. Entonces, qué bello que podamos nosotros acompañarnos, compartir experiencias, y todo aquel que tenga un llamado en la parte de sanación, pues los invito a experimentar a través de los sellos maestros del ADN, que son tan hermosos, como Vivian ya lo experimentó y sabe de lo que estamos hablando. Es algo demasiado hermoso y siguen llegando. Pero ya di la primera entrega y bueno, se va a repetir para el mes de julio. Les pongo la información en mis redes. Bueno, mis amores, los dejo. Acuérdense de compartir. Yo voy a tener esto en Facebook, va a estar en Instagram también en el perfil, y en YouTube, que está el canal Esotérica Soy. Cada vez que quieran escuchar algo de lo que yo he hecho, y si empiezan a buscar para atrás, hay muchísima información, búsquenlo en esotericasoy.com en mi página, o en YouTube, Esotérica Soy. Un beso, gracias, agradecida del acompañamiento. Un beso y nos vemos pronto. Hasta el próximo jueves a las 12.